Bueno, entonces les cuento, ¿no? Los participantes es Nivo Lauya, la doctora Edith García, el Vinci Him y un servidor, ¿no? La dinámica de la conversación es 15 minutos de exposición de nosotros, de cada uno de nosotros, para presentar algunas de las cosas que hemos estudiado, ¿no? Que hemos ido trabajando durante algunos años, algunos de nosotros, respecto a la zona de Tula. Entonces, les agradecemos mucho. La Red de Conciencia Ambiental ha organizado este evento y nos ha invitado a todos los invitados especiales, que es el doctor Manuel Perló, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Está también Carlos Payés, es experto una persona que ha últimamente estado muy activo en estas cuestiones de las inundaciones en Tula. Y está también la doctora Gabriela Sánchez Trujillo, que es profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sin más, le cedería yo la palabra a Nivo Lauya para que nos comparta sus palabras sobre la situación que aqueja a Tula ahora, ¿no? Nivo estudió una licenciatura, déjenme presentarla, ya estaba yo adelantándome. Nina Ullá estudió una licenciatura en Ciencias Ambientales y ha producido obras de arte para una amplia gama de proyectos. Nívola ha ganado varios premios internacionales, como la medalla de plata al mejor ilustrador en los Moonbeam Children's Book Awards 2013, el primer premio al mejor libro ilustrado en los International Latino Book Awards 2015. Tuvo la cátedra UNESCO de Selección de Literatura 2017 y la medalla de plata de los premios IPPY. Nívola fue invitada hace poco por la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji en el estado de Hidalgo para realizar una obra mural conmemorativa de los 15 años de la Carta de la Tierra. Entonces, la escuchamos, ¿no? Buenas tardes a todos, muchas gracias por esta invitación. Para mí volver a México, aunque sea de esta forma virtual, siempre es un placer. Efectivamente, en el 2015 estuve invitada por la Universidad Tecnológica Tula Tepeji para hacer un mural conmemorativo de los 15 años de la Carta de la Tierra, y ese mural se localizaba en una zona muy especial. Se localizaba en la sede académica de Chapulhuacán. Es una sede académica pequeñita con el objetivo de fijar población, que no hubiera tanta migración y capacitar un poco a la población local en formaciones vinculadas a la conservación del entorno, desde turismo ecológico a agricultura ecológica y otras formaciones. Para mí aquella experiencia fue un antes y un después en mi carrera. Me permitió estar en contacto con la población local, de la que aprendí muchísimas cosas. Y sobre todo, una de las cosas más hermosas que pude experimentar fue el contacto con el bosque mesófilo. Y un poco, imagino que queréis que hable mucho yo de Tula, quizá, pero yo no soy la persona más indicada para hablar de Tula, pero sí para quizá compartir mis preocupaciones y mis reflexiones generales sobre esta desconexión que la sociedad estamos viviendo en relación a los bosques. Y los bosques tienen un papel prioritario, principal, en lo que es la salud de nuestras regiones. Y en el fondo, en la raíz, un poco de lo que he podido leer estos días, gracias a toda la documentación que me ha compartido tan amablemente Saúl, sí que se puede intuir también, aparte de todo lo que vosotros hablaréis sobre las decisiones políticas y sobre el manejo de la gestión del agua y demás, de raíz hay una desconexión también y una desafección de la población con el territorio. Y un poco por aquí es donde yo me siento un poco más valiente para transmitiros pues mis inquietudes, ¿no? Es una certeza que en estos últimos 50 años hay un tercio
menos de bosques a nivel mundial. También el desierto, en estos 50 años, las zonas desérticas en nuestro planeta han aumentado un 15%. Estos dos datos nos llevan a una perspectiva en la que, bueno, pues sin esas masas forestales tan necesarias para la constitución y la articulación de la vida, estamos un poco en riesgo, ¿no? Y por ahí es el mensaje que quería un poco vehicular, ¿no? La salud de las regiones en relación a la salud arbórea y esa conexión. No tenemos que olvidar que nuestros antepasados bajamos de los árboles y empezamos a colonizar las sabanas, ¿no? Tenemos una relación ancestral muy estrecha con los bosques, ¿no? Y bueno, la naturaleza como esta matriz, ¿no?, de vida. Si pensamos esos 9 meses que pasamos en la placenta, ¿no?, en el útero de nuestra madre, pues en cierta forma la naturaleza es esa placenta que sustenta la vida, ¿no? Y esa es la conexión que un poco tenemos que encaminarnos a recuperar. ¿Cómo? Pues hay muchas opciones. Por ejemplo, aquí, bueno, yo tengo la fortuna de vivir en una isla que hay mar, hay montañas, y nuestra hija pequeña, pues bueno, hay un sistema de educación convencional y luego, pues en la primera infancia hemos creado entre familias unas escuelas bosque. Se llaman escuelas en las que la infancia está en contacto con el bosque. Está todo el día subiendo árboles, contando con palos, inventando juegos. Sería un juego libre en la naturaleza. Ese tipo de experiencias tan positivas pensamos que es la manera de generar y de crear sensibilidades de amor hacia la tierra. Os tengo que felicitar porque el foro se llama Viva la vida en Tula. Estoy acostumbrada y estoy cansada también de ver mensajes catastrofistas, a pesar de que la situación lo es, porque eso desincentiva y desmoviliza a la acción. Tenemos que procurar generar experiencias positivas de contacto íntimo con la naturaleza y experiencias, como en este caso Viva la vida en Tula, reclamos que nos empoderen y que nos hagan luchar por esta vida. Esta vida pasa, según mi sensibilidad, pues por estar más conectados con la naturaleza, y eso implica muchísimos cambios a nivel personal, a nivel también vecinal, social, municipal. Se pueden hacer muchas cosas también en los pequeños municipios. Estamos como en esta matriz en la que dependemos de estructuras gubernamentales y parece que son difíciles las soluciones, pero cuando empezamos a generar esos pequeños cambios en nuestro entorno, empezamos a sentir la fuerza. Por ahí un poco es mi pequeña perspectiva desde la lejanía, ¿no? Solo entendiendo cómo nos hemos desenamorado de la tierra y aprendiendo a quererla de nuevo, pues creo que podemos salvarla, ¿no? Y salvarnos nosotros. Luego, a nivel de planificación, supongo que hablaréis de muchas opciones. Aquí hay durante muchos años, bueno, eso que hablábamos que era licenciada en ciencias ambientales, pues tuve mis 10 años de dedicación profesional y además en temas de planificación hidrológica. Y uno de los temas que se embarajaban hace ya 10 años son los SUTs, que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Eso a nivel de planificación es una herramienta también muy útil. Sería generar, digamos, a nivel de planificación, cómo funciona una cuenca hidrológica, ¿no? Y recrear un poco pues, esa amortiguación que se puede ofrecer a través de los
los filtros verdes, de los espacios verdes, de toda esa zona biológica, ¿no?, que creemos. Por aquí un poco os quería compartir simplemente una imagen. Creo que puedo. A ver, el anfitrión habilitó la función. Bueno, no sé si puedo compartirla. Listo, sí, ya Sí, está. aquí, no sé si compartir imagen. Compartir. Un poco esa es a través de mi trabajo actualmente, pues busco esa reconexión con la tierra. Parece un mensaje naif, pero sin embargo considero que nos queda mucho por volvernos a aproximar a esa desafección que hemos tenido de nuestro entorno natural. Ya con esto, si alguien tiene alguna pregunta. Ok, muchas gracias. No sé si alguien quiera comentar algo, Aníbola. Si no fuera el caso, entonces lo que podemos hacer es cerramos las presentaciones y tenemos un tiempo suficiente para interactuar, ¿no? Entonces, ahora toca el turno a la doctora Edith Miriam García Salazar. Ella es licenciada en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, maestra y doctora en Ciencias Económicas por la UAM, por la Autónoma Metropolitana. Actualmente es catedrática CONACYT en el Colegio del Estado de Hidalgo y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son economía ecológica y economía industrial. En sus últimas publicaciones, son unas publicaciones muy interesantes y muy relacionadas con el tema que estamos tratando ahora, ¿no?, que es prevalencia de enfermedades asociadas al uso de agua contaminada en el Valle del Mezquital y el agua residual como generadora del espacio de la actividad agrícola en el Valle del Mezquital, que es justamente los temas que nos va a contar, ¿no? Hay algunas cosas que, como en algún otro foro conversamos, las aguas residuales parecen ser algo muy malo, pero para la agricultura quizá no, ¿no? Entonces, nos va a contar un poco sobre ello. Edith ha impartido docencia en el Colegio de Tamaulipas, en la Facultad de Economía de la UNAM, en la Universidad de Papaloapan, en Tuxtepec, y actualmente desarrolla el proyecto Cátedra CONACYT, Gestión y Desarrollo Regional en Hidalgo, en el Colegio del Estado. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Edith. Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecer la invitación para participar en este conversatorio. Voy a ponerles una pequeña presentación que elaboré. Y bueno, Níbula, ya sé que nadie te preguntó, pero realmente a mí me parece muy interesante la aportación que nos haces, porque es algo a lo que también quiero llegar, ¿no? Generalmente las decisiones se toman solamente considerando un actor, pero estamos hablando de que son más actores, y uno de esos actores pues simplemente es la naturaleza. Sin la naturaleza realmente estamos muertos todos. Entonces realmente sí es rescatar este actor más, ¿no? Que es un actor, que es algo vivo que está dentro de, y que hay que respetarlo y hay que cuidarlo si nosotros queremos seguir haciendo uso de estos recursos naturales y de estos servicios ambientales que nos ofrecen. Era solamente rescatar esa parte, me pareció muy interesante, sobre todo revalorar esto que nos estás platicando y tu imagen sobre todo que nos hace pensar mucho. Yo creo que esencialmente a los niños. Bueno, brevemente, para no alargarme, porque yo me puedo alargar, porque es un tema en el que estaba metida por algunos años. Si bien me han dicho que lo que sería el Valle de Tula está muy estudiado, yo sigo insistiendo que sí está muy estudiado, y desafortunadamente sigue sin haber soluciones para esta región, que es una de las regiones más contaminadas a nivel mundial, no solamente por cuestión de agua, sino también por cuestión de suelo y de aire. Quiero rescatar también que el uso de la agricultura a nivel mundial es la que más requiere de agua. Estamos hablando de aproximadamente un 70%, puede ser más dependiendo de la zona.
y que ésta consume agua dulce. Ahora, el uso del agua residual en este sentido es una alternativa para lugares con escasez, ya que ante la escasez, si nosotros hacemos agua de esa agua residual, lo que podemos hacer es conservar lo que serían las reservas de agua dulce, y esto nos va permite mejorar la calidad de suelos y evitar el desagüe de las aguas superficiales en lo que serían ríos, lagos, arroyos, y que estos mismos se contaminen. Asimismo, se fortalece la eficiencia económica. También cabe destacar que muchas de las aguas residuales pues sí tienen nutrientes que coadyuvan a que la agricultura sea más dinámica. Sin embargo, también está la parte negativa, cuando el tratamiento o no hay un nulo tratamiento en aguas residuales, esto se puede versar en algo negativo. ¿Esto qué significa? Que uno de los factores que potencialmente aumentan con el uso de aguas residuales, pues está afectando principalmente a la salud, tanto de los consumidores como de los usuarios o trabajadores dentro de este sector, así como para los ecosistemas, porque a la vez estamos degradando los mismos ecosistemas. Para entrar un poco a datos duros, que sería para el caso de México, estamos hablando que en México se generan 228.940 litros por segundo de agua residual. Estas son cifras para 2017, todavía no tengo cifras más recientes, pero de estas solo estamos tratando aproximadamente el 58%, y de esa cantidad que se genera a nivel nacional, el 9% la está produciendo la Ciudad de México, y de esta solo está tratando el 36.6%. ¿Qué sucede con el resto de las aguas? ¿Qué sucede con esas aguas residuales? Pues bueno, mucho tiene que ver con lo que sería esta conexión entre lo que sería el Valle de México, la zona metropolitana del Valle de México, y lo que es el Valle del Mezquital en Hidalgo. Una zona con semiárida, con baja precipitación pluvial, y en donde en términos, si no hay agua, no hay una cantidad de agua dulce para practicar esta actividad que es la agricultura, no se practicaría. Sin embargo, desde hace más de 100 años, lo que sería esta región del Valle del Mezquital, que está conformada por 28 de los 84 municipios que componen el estado de Hidalgo, y dada su cercanía con la Ciudad de México, lo que es, y también el estado de México, que de ahí se conforma el Valle, la zona metropolitana, pues se ha visto beneficiada. La región está subdividida a la vez en 3 subregiones, que sería la centro-sur, la centro y el Alto Mezquital. Sin embargo, aquí la centro-sur es la que mayormente se ha beneficiado con la llegada de las aguas residuales, haciendo que todo un sector aporte aproximadamente, o en los últimos años esté aportando más del 70% a lo que sería la producción total del estado de Hidalgo. La zona como tal es muy representativa, la cuestión agrícola es predominante en esta región, y la llegada de las aguas, si bien en un inicio derivaron en las inundaciones que tenía la Ciudad de México y buscaban ver cómo sacar esa agua de la ciudad para evitar estas, pues bueno, la pendiente que existía en aquel momento, estamos hablando por ahí de 1900, pero nos podemos remontar hacia la colonia, hacia 1600, pues bueno, hay mucha historia en cuestión de infraestructura hidráulica, hicieron que estas aguas llegaran a lo que sería el estado de Hidalgo, atravesando lo que sería el corazón del Valle del Mezquital, y por uno de los ríos, que desafortunadamente es uno de los más contaminados, que es el río Tula. De ahí toda la generación de infraestructura hidráulica que se ha realizado, y que esta agua residual ha sido aprovechada por este sector. Estamos hablando que, de acuerdo a términos, a las sugerencias de lo que sería la FAO, pues bueno, no todo se puede cultivar con este tipo de aguas residuales, y menos si estas no son tratadas, si vienen totalmente crudas. En términos de cruda, es tal cual viene del uso doméstico como del uso industrial, que son arrojadas al alcantarillado y que vienen principalmente por lo que sería el Gran Canal del Desagüe, por el túnel emisor oriente, por el túnel emisor central, que ahí ya le estamos agregando más infraestructura hidráulica para desaguar lo que sería la Ciudad de México. Pues bueno, esta agua se utiliza principalmente para cultivo de alfalfa y maíz, porque son de tallo alto. Esto quiere decir que, como no está tocando el fruto, no hay problema por el uso de estas aguas residuales, y esto ha hecho que la agricultura en la región sea muy dinámica y que esté aportando a lo que sería la producción a nivel estatal, y que sea representativa esta región. El recorrido, las aguas que arriban desde la Ciudad de México y de la zona metropolitana, vaya,
conforman también uno de los sistemas de riego más grandes a nivel mundial. Está compuesto por 5 presas por lo menos, la presa Taximay, la presa Requena, la Endó, que juega un papel muy importante porque es la que recibe principalmente las aguas residuales de la Ciudad de México, pero cuando se pensó en la presa Endó, era para la captación de aguas de lluvia. Con el paso del tiempo y con la creación del emisor central, la presa empezó a recibir ya las aguas residuales sin tratamiento. Y lo que hay a los alrededores de la presa Endó también es una devastación ambiental, porque si antes la población se dedicaba a la pesca, ahora ya no lo puede hacer porque las aguas están contaminadas, tampoco se pueden dedicar al turismo por la gran cantidad, por la contaminación que hay en el agua, principalmente metales pesados. También tenemos la presa Javier Rojo Gómez y la Vicente Guerrero, y también tenemos uno de los distritos de riego más representativos a nivel nacional, que es el distrito 3, que es el de Tula, y que es el que principalmente está abasteciendo a lo que sería este sector agrícola en el Valle del Mezquital. Dentro de los principales cultivos que tiene el Valle del Mezquital, como se los dije, es el alfalfa y el maíz en grano, pero eso no significa que no se cultiven otro tipo de productos, y tenemos también la calabacita, el chile verde y el cilantro. Muy curioso lo del cilantro, se empezó a cultivar después del inicio del funcionamiento de la planta de Atotonilco, pero ahorita en el último año, dada la pandemia, hay una producción cero de cilantro. Cabe destacar que el cilantro es regado directamente con las aguas negras y que, dada su cercanía con uno de los mercados, la central de abasto, que es uno de los mercados más grandes a nivel mundial, pues ahí es donde va gran parte de esta producción. Pero, bueno, también lleva contaminantes. Pero ¿qué es lo que nos está ocasionando esto? Más allá de, tenemos a 2 actores, 3 actores. Tenemos principalmente el agrícola, que sí se beneficia y que no podemos quitar el agua a lo que sería un sector que es representativo. Estaríamos matando a todo un sector agrícola. Más bien es buscar soluciones en donde estén integrados ellos. Por el otro lado tenemos la cuestión social, y aquí es donde nos entrarían los impactos sociales. Estamos teniendo mermas en la salud, en donde mucha de la población ha preferido esta merma con tal de salir de la pobreza en la que vivían. Si nosotros analizamos estadísticas económicas o sociodemográficas en el Valle del Mezquital, vemos que hay una baja marginación en estos municipios. ¿Por qué? Porque sí se han beneficiado de esta actividad, y por tal no podemos simplemente cerrar la llave de la Ciudad de México para evitar que las aguas residuales lleguen al Valle del Mezquital. Tenemos merma en trabajadores, en habitantes, en consumidores, principalmente son parasitarias y gastrointestinales. Cancerígenas podemos encontrar infecciones en piel, desórdenes neurológicos, enfermedades del corazón, tiroides y envenenamiento por agua contaminada. El agua negra para el sector agrícola en el Valle del Mezquital representa el oro negro que les ha permitido sobrevivir y en algunos casos salir de la pobreza. Al interior también podemos encontrar que dentro de este sector hay una heterogeneidad bastante interesante, porque hay desde quienes aman la tierra y están ahí por ese amor a la tierra, pero también está el que busca solamente el rendimiento, sin importar lo que pueda suceder con los ecosistemas o con los habitantes de la misma región. En cuanto a impactos ambientales, que aquí lo podría llamar también injusticia ambiental, es pues bueno, Tula de Allende es considerado uno de los municipios más contaminados a nivel México y a nivel mundial. Tenemos degradación de suelos, contaminación de mantos acuíferos, de ahí la importancia de los bosques de los que nos hablaba Níbula. En cuanto dejamos de tener bosques, también dejamos de tener agua, dejamos de tener riqueza en suelos, y el cambio climático también por ahí nos está aumentando. Pero ¿qué incentiva el uso de estas aguas negras para la agricultura? Es escasez de agua limpia, confiabilidad en el abasto de las aguas negras, trabajo de campo que hice recientemente. La gente o muchos de los agricultores decían esto: nosotros no tenemos escasez de agua, de hecho tenemos muchísima agua, principalmente para aquellos que están en el centro, y esto es un gran beneficio para ellos. Falta de recursos hídricos alternativos, supervivencia y dependencia económica, proximidad a los mercados urbanos y lo que sería el valor nutritivo para la agricultura. Bueno, a grandes, y ya para finalizar, pues una de las soluciones pues fue la planta de tratamiento de Atotonilco de Tula, que es impulsada por el gobierno federal y en la cual se planea sanear las aguas, pero bueno, el papel
o lo que no se ha pronunciado, la planta no se ha pronunciado con todo lo que ha sucedido y sucedió en septiembre con las inundaciones, cuál fue el papel o cuál es el papel que está jugando en este sentido la planta de Atotonilco de Tula, si es la que en algún momento su ubicación en el municipio de la localidad de Conejos, lo que hacía era que si ahí desembocaba el túnel emisor oriente, el central iba a desembocar el oriente, y ahí era donde gran parte de las aguas residuales que vienen de la Ciudad de México serían tratadas para posteriormente distribuirlas al sector agrícola en el Valle del Mezquital. Actualmente en el trabajo de campo que hice, pues muchos de los agricultores sí dicen que la misma calidad y cantidad de agua que les llegaba antes de la planta de tratamiento sí ha cambiado abruptamente, su producción ha bajado, y en las estadísticas, haciendo análisis de estadísticas, sí la producción ha tenido una dinámica totalmente diferente con respecto a antes de lo que era el funcionamiento de la planta de Atotonilco. Estas son fotografías recientes, posterior a lo que sería la inundación en Tula. Tenemos aquí lo que sería tanto la llegada de aguas de manera abrupta con tanta agua les puede también afectar al sector agrícola, porque o les llega muy tarde o les llega demasiada agua, y aquí lo que tienen ellos actualmente, por ejemplo, para este agricultor, es la pérdida de su siembra del maíz, porque pues ya trae plaga. Y por el otro lado estamos viendo en una de las fotografías lo que sería la producción de calabaza, que como les digo, aun cuando solo estaría permitido la alfalfa y el maíz, también se siembran otro tipo de productos. Y finalmente a lo que quiero llegar es que incorporar a la sociedad en la toma de decisiones, esta participación social es importante para generar alternativas. De ahí la importancia de que no solamente es el sector agrícola es muy importante, les digo, no podemos cerrar simplemente la llave, sino hay que buscar que también participe activamente el sector agrícola, así como la misma sociedad, porque hay sociedad que se está viendo afectada por lo que sucedió ahorita, el caso de Tula. Hay que considerar los impactos ambientales, los sociales y los económicos del uso del agua residual sin tratamiento, y plantear soluciones compatibles con el medio ambiente, esto hablando de infraestructura verde y plantas de tratamiento comunitarias. Por ahí está Carlos Payés. Carlos Payés ha trabajado mucho, afortunadamente tuve la oportunidad de conocerlo, y ha trabajado mucho en Tula, y a mí me parece excelente esta propuesta que ha trabajado por años. Y también tenemos por ahí que la gestión del agua debe de incorporar las necesidades de la sociedad que conlleven equilibrios de equidad, justicia social y responsabilidad ambiental. No solamente el solucionar problemas, que el solucionar los problemas en la sociedad o en esta región, por ejemplo, sea o devenga en una gran infraestructura como es esta planta de Atotonilco, sí, una de las más grandes a nivel Latinoamérica y la quinta más grande a nivel mundial, pero seguimos con el problema, porque yo también vivo en Hidalgo y trabajo este tema, se sigue con esta problemática en la región de Tula, sin todavía que haya una solución palpable que beneficie a todos los actores. Con esto estaría yo finalizando, porque si no me sigo, y hay más participantes, y mucho les agradezco. Es una presentación muy breve en ese sentido, y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, Edith. Muy interesante. Básicamente aquí podríamos decir, bueno, pues tenemos una disyuntiva, ¿no? Ahorita con la inundación tenemos en la mente que las aguas negras son malas, pero hay un sector que se beneficia, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo sobre lo que nos ha presentado Edith o tenga alguna pregunta. Sí, quizá vamos a continuar, y si quieren, yo tengo algunas preguntas para Edith, pero si quieren lo vamos juntando. La voy a anotar aquí y vamos a dar ahora paso a Dean Shihim. Hola, Dean. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Qué gusto que andas por acá. Déjame presentarte, ¿no? Porque, bueno, seguramente ya muchos lo conocen. Dean Shihim es doctor en antropología por la Universidad de Stanford. Antes de obtener su doctorado, Dean trabajó como ingeniero ambiental, tanto académica como profesionalmente. En la actualidad es investigador adscrito al programa Princeton Mellon en arquitectura, urbanismo y humanidades de la Universidad de Princeton.
Trabaja su proyecto actual, o uno de los proyectos, me imagino, Dean, porque has de tener varios seguramente, es drenando la gran metrópolis, ¿no? La Ciudad de México. En este proyecto desarrolla una etnografía e historia de la ingeniería de control de inundaciones en la Ciudad de México. Y pues, como ustedes sabrán, además de estos proyectos, ha escrito algunas notas últimamente, una de ellas que fue muy popular, que es la nota de Washington Post, ¿no? Entonces, sin más, Tim, cuéntanos qué tienes, qué cosas interesantes tienes por ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Saúl, y a toda la red. Y también realmente un gusto estar con pues, muchas personas aquí que me han inspirado, el doctor Perló, el doctor Páez, pues hay muchos pues, que me han enseñado y a ustedes también que antes de que yo supiera del problemática de Tula, ustedes ya estaban pues contemplando, estaban luchando. Entonces estoy aquí pues para ofrecer lo que puedo de la investigación que he estado llevando a cabo. Les voy a compartir mi pantalla a ver si funciona. Y una disculpa de antemano si algunas cosas son repetitivas para los que ya leyeron lo que yo he estado poniendo en Twitter como un loco, pero bueno, en fin, pues yo acabo de terminar un doctorado estudiando justamente un poco la historia, por los que conocen el trabajo del doctor Perló, pues básicamente después, para el siglo XX, pues más que todo el desarrollo del drenaje profundo, el sistema principal del drenaje del Valle de México. Y cuando pasó lo de Tula, pues me di cuenta que todas las noticias estaban diciendo que fue un desastre natural y el gobierno también insistía en eso. Y para los que conocemos algo cómo funciona el sistema de drenaje del Valle de México, sabemos que eso de un principio no tiene nada de sentido porque son cuencas, ahora les voy a enseñar, son cuencas totalmente interconectados, artificialmente conectados, pero más que eso, pues también hay cuestiones políticas por ahí, por cómo funciona y cómo operan el sistema de drenaje. Ahí les voy a estar contando. Pero para resumir mi presentación, lo voy a hacer muy sencillo, lo dejo la parte académica afuera. Hay dos puntos claves. La inundación no fue natural de ninguna manera. Y segundo, las soluciones a esa inundación para prevenir que no vaya a pasar otra vez están principalmente en el Valle de México, no están en el Valle de Mezquital, y es una forma de distraer de una problemática, enfocarse tanto, y eso es lo que he visto, que se enfocan mucho en qué hacemos con el río Tula. No, el río Tula no tiene problema, el río Tula está bien, pues tal vez lo puedes mejorar, pero taparlo con concreto no le va a ayudar a nadie, y ahorita les voy a contar por qué. Mira, para empezar un poco con la geografía, pues, ¿no? Es como digo, es todo el agua, no todo, en una gran parte del agua que inundó a Tula fue, como ustedes ya saben, pues ya eran del Valle de México. ¿Y por qué? Porque tenemos aquí en este mapa, puedes apreciar que está el Valle de México, a ver si puedo dibujar aquí. Está el Valle de México aquí, y todo su agua que no infiltra al subsuelo, que no evapora y transpira por las plantas o no se consume a sí mismo, va por 5 conductos artificiales hacia el Valle de Mezquital. Y es justamente lo que pasó en la noche del 6 de septiembre. Vamos por allá. Empiezan el agua está recolectado dentro del Valle de México, dentro de la Ciudad de México en particular, a través de un sistema de túneles enormes, más unos canales, pero principalmente ese sistema que se llama el sistema de drenaje profundo, que fue inaugurado en el 75, del año 1975, pero se ha ido expandiendo en los últimos años. Y pues como ustedes sabrán, pues el túnel emisor oriente es el gran expansión a este sistema que fue un proyecto transeccional que se inauguró en 2019. Pero les cuento aquí está el Zócalo. Todo el agua pues va por esos conductos y va hacia el norte, también va por aquí, por el emisor oriente, aquí es el nuevo, y aquí el emisor central, si lo pueden apreciar, y aquí el emisor poniente, son los 3 principales, pero también por ahí va el Gran Canal, pero ya casi no tiene mucho flujo. Mira, entonces, y todos los 3 grandes túneles, ahorita les voy a enseñar cómo se ven, pero esos túneles y el emisor poniente, que es se convierte en un canal, un tajo, van y se convergen con el agua de la presa Requena, allá llegando a Hidalgo. Salen de la cuenca del Valle de México y llegan a la cuenca del Valle de Mezquital.
llegan y justamente llegan a Tula, como ustedes desafortunadamente sabrán, y luego al Presendo y luego siguen su rumbo hacia el Golfo de México. Pero el emisor oriente, ese es el nuevo, el túnel emisor oriente. Yo tuve la oportunidad de bajarme a verlo varias veces durante la construcción y realmente es difícil de comprender el tamaño que está, pero nada más para que tengan una idea, aquí ahí en el puntito es un hombre. Entonces, para entender el tamaño y todo eso se llena con agua y puede pasar más que 150 metros cúbicos por segundo de agua en ese solo túnel, más lo que va a 120 metros cúbicos por segundo en el emisor central, más unos 30 más en el emisor poniente. Pero lo que quiero destacar, y creo que no se queda claro a veces, es que porque pensamos en ríos, o sea, estamos acostumbrados a cuencas abiertos, ¿no? con ríos que van y pasan, y los ríos, pues aparte de las presas se parecen naturales, pero ese sistema no tiene nada de natural. El agua que entra a esos tubos, esos túneles enormes, están controlados. No hay una gota de agua que se cae sin que alguien en algún punto del sistema operador del SACMAX o Conagua tuviera por lo menos un conocimiento o usualmente un control directo sobre eso. Entonces, es decir, hay compuertas, ahorita les voy a enseñar, pero hay también, antes de llegar a esos túneles, hay una serie de vasos reguladores que son como espacios que amortiguan las lluvias fuertes y justamente convergen el agua ahí y el agua se puede controlar un rato y durante el pico de la lluvia, y luego ya cuando el pico de la lluvia se va, pues ya pueden ir paulatinamente descargando su agua hacia los túneles. Y así funciona. Es imprescindible. Sin los vasos reguladores que están distribuidos por todo el Valle de México, pues ni siquiera tú lo hubieran dado, toda la ciudad lo hubieran dado. Entonces, es decir, esos son importantísimos, pero desafortunadamente se encuentran en estado de condiciones realmente horrorosas, la mayoría muy asolvados, sino totalmente invadidos, y muchos ponen hincapié en que están invadidos por pobres. Pues sí, algunos, pero eso es por una falta de vivienda digna, pero más que todo. Pero segundo, están invadidos más que todo hoy en día por ricos, por desarrollos inmobiliarios y que vamos a ver, o por el mismo gobierno. Esto aquí, la presa Ruiz Cortines, que se encuentra cerca por los que conocen el Metro Observatorio. Esa es una presa imprescindible para la regulación del agua, de lluvia, para que no se llegue de golpe al sistema del drenaje profundo y por lo tanto que no tiene que llegar de golpe o no puedan mandarlo de golpe al Valle de Mezquital. Estas presas son importantísimas por eso. ¿Y es que qué están haciendo? Una estación de tren, del tren interurbano, literalmente encima de la presa, acabándose la presa. Y eso es un solo ejemplo. Pero bueno, llegando a esa cuestión del control, que quiero enfatizar, los ingenieros tienen control sobre los flujos que entran al agua. Esta imagen que ves aquí es la compuerta que controla el acceso del agua, el descarga del agua del Gran Canal al drenaje profundo. El Gran Canal, como saben, pues es una magna obra que empieza en San Lázaro, en el centro de la ciudad, y va hacia también el Valle de Mezquital. Pero todos los ríos grandes, todos los colectores, todo el agua que pasa de tu inodoro o pasa de la coladera en tu calle, todo convergen en colectores que luego llegan y tienen, usualmente, no siempre, pero casi siempre tienen un compuerta que controla su acceso hacia el drenaje. ¿Cómo se ve? Aquí es mi dibujito, nada más para que entiendan más o menos. Aquí va la lluvia, entran a la coladera por tu calle, pasa por un colector y luego llega a lo que es una compuerta. Las compuertas, ¿por qué existen? Existen, de un principio existían para que no se inundara, para que podrían cerrar y hacer mantenimiento al sistema en seco. Pero ahora, ahorita voy por allá, pero cuando el sistema empezó a tener un crisis, porque se llenaba de más, empezaron a cerrarlo nada más para que no se sobresatura el sistema. Pero en general, ahí existe ahí un control. Y eso es importante que sepan que no es, otra vez, no es algo natural que el agua llega y no sé qué. No, el agua está controlado. Entonces, el agua llega al drenaje profundo y pasa por esos túneles y luego ya sigue su cauce hacia Tula.
como sabrán, pues escribí ese artículo, ¿no? Y dije que fue una decisión política, por todo eso que le acabo de contar, que están controlados los accesos al drenaje. El drenaje está artificialmente conectando las dos cuencas. Entre esas dos cosas, nada más con eso podemos saber, con tal que sí hubo una lluvia en el Valle de México, lo cual sí hubo, pues que fue una decisión política. Pero quiero destacar unos puntos más que yo, desde que escribí eso, pude encontrar. Más que todo, me di cuenta que no fue una decisión pues política, y quiero aclarar que cuando digo una decisión política, no estoy diciendo que AMLO llamó a no sé quién y que, órale, vamos a inundar a Tula. No, una decisión política no es tan crudo como eso, no tan como, no sé cómo decirlo, pero cuando digo de una decisión política es decir, que los ingenieros que están a cargo del sistema saben que sus jefes son quienes viven en la Ciudad de México, y los políticos, ¿a quién responden? A los ricos. Y eso es esto en todo el mundo, no es nada algo mexicano especial, eso es en todos lados. Entonces, si inundan los ricos, ¿qué va a pasar? Van a perder las elecciones, van a perder el apoyo, van a tener problemas por todos lados. ¿Quién quejan más fuerte? ¿Quién tiene los abogados más poderosos? Los ricos. Entonces, la Ciudad de México, ¿qué tienen? Zonas muy ricas, de alta plusvalía, todo el desarrollo. Entonces, cuando digo que es una decisión política, es decir, que los pobres ingenieros, la mayoría de ellos que viven en Iztapalapa, viven en Ecatepec, viven en zonas que inundan a cada rato, están sometidos a un sistema político en que las vidas de algunas personas desafortunadamente valen más que otros, y la propiedad de algunos valen más que otros. Entonces, quiero aclarar eso de un principio. No es la culpa del pobre ingeniero que está a cargo del sistema, es culpa de un sistema político en que los desarrolladores y los propietarios tengan el poder político tan fuerte que tienen. Y voy por ahí un poco más, pero eso sí quiero que sea muy, muy claro. Pero bueno, entonces, las lluvias del 6 y 7 de septiembre. Lo que pude hacer con unos datos de la NASA es porque Conagua no los han liberado sus propios datos, como todo, pero entonces no son datos tan precisos como nos gustaría tener, pero por lo menos a nivel de la cuenca podemos apreciar algo. ¿Qué pasó esas lluvias? Aquí en el MAS, perdón, no tuve la escala aquí, pero en Tula hubo una lluvia acumulada de como 70 milímetros en total, de la noche del 6 de septiembre del mediodía del 6 de septiembre al mediodía del 7 de septiembre. Y por aquí era más como 40, entonces no era de hecho no fue una lluvia tan fuerte, eso es lo que me sorprendió. La lluvia no fue súper atípica, extraordinaria, nada de lo que dicen Conagua, eso sí, pues no me parece nada correcto decir. Pero lo que quiero explicar entonces, pero bueno, llegamos al punto. ¿Qué dijo Conagua? Conagua ya reconoció, afortunadamente, que sí mandó agua al Valle de Mezquital, que fue algo obvio, pero ya por lo menos tenemos unos números. No estoy segurísimo que podamos confiar exactamente en esos números, porque incluso han dicho números diferentes anteriormente, pero bueno, vamos con los números que nos dijeron. Los números que dijeron, y eso aquí una mapita para que entiendan, es que los emisores Central y Oriente mandaban 150 metros cúbicos por segundo, que de hecho no es nada cerca de su capacidad total, es relativamente bajo. Y el emisor Poniente unos 28, más la presa Requena. Eso es un punto clave que quiero destacar. Pero recuerdan que la presa Requena estaban descargando al mismo tiempo, al mismo canal que llega al río Tula. Entonces, es decir, convergían las tres flujos del emisor Poniente, el emisor Central, el emisor Oriente, más la presa Requena, ¡boom! 278 metros cúbicos por segundo en el pico de la madrugada del 7 de septiembre. Yo sé que son muchos números, pero quiero destacar eso. Eso solo es más que lo que el río Tula podría aguantar. El río Tula tiene capacidad de 250 y había una lluvia, se supone, según Conagua, que había escurrimientos locales fuera de esas que eran 222 metros cúbicos por segundo. Entonces, nada más con el agua de la cuenca local hubiera aguantado perfecto, no hubiera ninguna inundación, nada. No estaríamos hablando hoy. Pero lo que pasó es que mandó, y eso fue otra vez una decisión política, mandó agua de 178 metros cúbicos por segundo desde el Valle de México, sabiendo, porque estaba lloviendo al mismo tiempo en las dos cuencas, que la presa Requena estaba llena, que estaba lloviendo en el Valle de Mezquital, y aún así, órale, mandar el agua. Entonces, combinaron esas aguas, y pues yo creo que no puedo comprobar eso, pero sería muy, muy sorprendido que no supieran que eso podría pasar.
no digo que querían matar a nadie. Yo creo que pues eso de los hospitales y el alertamiento, todo eso, eso no es mi área, no voy a comentar de eso, pero que sabían que hubiera posibilidad de arriesgar una inundación fuerte, yo creo que es se puede deducir de todo esto. Pero, y prometo que no voy a tardar mucho más, Saúl, pero con eso quiero también ir más atrás, porque hay algo curioso aquí. La presa Requena no debe descargar durante una tormenta en el Valle de México. Eso es una política de Semarnat, que un dictamen de Semarnat también es una recomendación del mismo Instituto de Ingeniería de la UNAM, porque ellos sabían que cuando entran en el servicio del TEO, ya iba a ser tanto agua para el río Tula que no hubiera forma que lo aguantara. Entonces decían, la presa Requena tiene que aguantar 48 horas antes o después de una lluvia fuerte en el Valle de México para descargar sus aguas. Debe tener espacio para aguantar, es decir, tener sus compuertas cerrados por 48 horas. Pero no lo hicieron, lo descargaron en la mera tormenta. ¿Y por qué? Eso sí es curioso. Entonces, afortunadamente Conagua sí liberó un dato, que es los niveles en la presa Requena. Y eso es lo que aprecias aquí. Eso es la presa Requena, son los niveles. Y hay algo muy curioso, esos son los días una semana antes de la inundación. Y las barras en azul es la cantidad de lluvia acumulada en la cuenca que aporta agua a la presa Requena. Es decir, todos los escurrimientos que van hacia la presa. Y podemos ver algo interesante, pues en general va subiendo porque sí hubo muchos días de lluviosos en las dos cuencas, pero en particular también la presa Requena. Pero ¿por qué el 4 de septiembre no baja nada el nivel? Puedes ver que el nivel de la presa Requena, a pesar de que no llovió, aquí en el 4 de septiembre no había lluvia, pero del 4 al 5 casi más o menos quedó plano el nivel. Es decir, Conagua al parecer no desfogó el agua de la presa o desfogó muy poquito agua. No preparó entonces por la lluvia de la siguiente, por la lluvia en los días siguientes. Y eso no tiene mucho sentido cuando lo ves así en isolación, como por separado. Pero aquí, perdón que es una gráfica un poco complicada, pero quiero que veas una cosa. Esto es, otra vez, es la presa Requena, su nivel, como qué tanto agua estaba en la presa Requena. Y esos barras que agregué aquí son los naranjas, que explican cuánto estaba lloviendo en el Valle de México. Ahora entonces y podemos ver que básicamente sigue, la presa Requena va subiendo mientras que va lloviendo en el Valle de México. Eso es algo curioso, porque la presa Requena no está conectado al Valle de México directamente, no es agua del Valle de México que va a la presa Requena, pero otra vez recordamos que comparte el mismo desfogue con el agua del Valle de México. Es decir, si la presa Requena lo quieren desfogar, a fuerza tiene que tener espacio en el río Tula, pero si están desfogando también el Valle de México, entonces la presa Requena queda fuera, pues no tienen cómo desfogarse. Y al parecer, lo que yo puedo apreciar es que en los días anteriores, una semana anterior de la inundación, Conagua le dio prioridad una y otra vez a la Ciudad de México a desfogar sus aguas porque sí hubo lluvias importantes en el Valle de México, por lo menos aquí, por lo menos aquí, vemos aquí. Entonces, noche tras noche se llenó el sistema de drenaje del Valle de México. ¿Y qué tenían que hacer? Desfogar, porque si no, inunda la Ciudad de México. Pero tarda hasta 2 días en desfogar el drenaje del Valle de México. Entonces, en esos 2 días, los tubos del emisor oriente, central, poniente están llenos. Boom, boom, boom. Están mandando agua. Y la presa Requena, ¿cómo va a desfogar? Se queda ahí parado, esperando su turno. Pero su turno desafortunadamente nunca llegó. Entonces llegó la lluvia fuertísimo el 6 de septiembre y el 7 de septiembre, y la presa Requena, al parecer, pues ya tenían que desfogar, pero ya era muy tarde. Entonces sumó las 2 lluvias de las 2 cuencas y una serie de decisiones anteriores que priorizaron una y otra vez el Valle de México y causó ese desastre. Mira, tengo aquí algo sobre el TEO, pero lo voy a saltar para no hablar mucho del TEO, pero solo quiero explicarles una cosa. Que la entrada en operación del TEO ha funcionado muy bien para el Valle de México. Esta gráfica, muy rápidamente les explico, hay una situación muy seria que existía en el Valle de México, que es que el drenaje del Valle de México se llenaba de más y tenía que cerrar con puertas y había inundaciones en diferentes partes del Valle de México. Eso fue constante desde más o menos los años 2000
hasta 2019 cuando entró en operación el TEO. Siguen inundaciones en el Valle de México, no digo que no están, pero no, de lo que podemos observar no son a causa de la sobrecarga del drenaje. ¿Por qué? Porque había un cuello de botella con el emisor central y el emisor poniente. Ahora con el emisor oriente ya destapó la cuello de botella, ya pueden liberar y mandar toda su agua que quieran al Valle de Mezquital, causando la inundación del 6 de septiembre, por ejemplo. Y aquí podemos ver sus activaciones y protocolo, que es por razones de niveles altos en lumbreras. Eso significa que está sobrecargado el sistema. Podemos ver que muchas veces está sobrecargado el sistema y desde que entró en operación, nada, casi nada. Es decir, ya no se sobresatura el sistema del drenaje del Valle de México. ¿Y eso qué significa? Que está funcionando el TEO para liberar el agua del Valle de México lo más rápido posible y mandarlo al Valle de Mezquital. Pero lo que propone ahora el gobierno federal es tapar el río Tula. Y eso nada más es desplazamiento sin fin de los problemas del Valle de México. Eso es una historia que ya pues, lleva muchos años, pero en general podemos decir muy concretamente que lo que va a hacer eso es nada más crear problemas aguas abajo de la presa Endo. Pues ya va a llenar demasiado rápido la presa Endo va a estar en una situación parecida a lo que fue la presa Requena y se van a andar a Ixmiquilpan. Y si no se inunda a Ixmiquilpan, órale, a otro. Es un problema que es un ciclo de nunca acabar. ¿Y por qué estamos haciendo eso cuando hay soluciones? Y eso, ahí voy. Y con eso voy a terminar. Las soluciones están aguas arriba, no están en la cuenca del Valle de Mezquital, más que todo. Y eso no, lo que yo ahorita voy a decir no es nada nuevo. Desde 1948, incluso antes, los ingenieros mexicanos han dicho esto, que no tienen sentido, debe de abandonarse, como aquí dice el 48, debe abandonarse la vieja idea de considerar las aguas de lluvia que caen en la cuenca del Valle de México como una calamidad pública y por lo tanto emprender costosas obras para liberarse de ellas con toda la rapidez posible. En vez de eso, debe considerarles como un don de inapreciable valor. Eso es lo que dijeron en 1948. Y podrían estar hablando del TEO, pero no están hablando del TEO, están hablando del drenaje profundo original. Pero hoy en día tenemos una oportunidad de repensar todo ese modelo. Y los pasos que yo pues, podría proponer sobre la mesa es de corto plazo, de inmediato, restringir el drenaje al Valle de Mezquital. Eso es como ir con el reloj hacia atrás, desde antes del TEO, y decir, bueno, tenemos el TEO, pero no significa que lo tenemos que ocupar al 100%, porque si lo ocupamos al 100% vamos a inundar a Tula. Entonces, hay que restringir cuánto vamos a mandar para que concuerda con la capacidad del río Tula. Pero si hacemos eso, hay que hacerlo de forma equitativa, que también se inundan zonas de alto plusvalía y bajo plusvalía, porque eso va a causar inundaciones en el Valle de México. Y hay que hacer que, bueno, tal vez se inunda poquito Tula, se inunda poquito la Ciudad de México, pero todos estamos en esto iguales. No es que nada más sacrificamos con 2 metros de agua uno y no el otro. Hay que ser equitativo. Es una decisión difícil, pero se puede hacer con el control que tienen los ingenieros. 2, hay que restaurar los vasos reguladores que existen y también para que tengan más capacidad y no tienen que mandar todo el agua tan rápido a Tula para evitar inundaciones en el Valle de México. Y 3, hay que crear nuevos espacios para el agua. Y eso implica, por ejemplo, seguir las recomendaciones del proyecto de Manos a la Cuenca de los pueblos de Atenco y otros aliados, que han dicho que el lago de Texcoco, en vez de hacerlo un parque que con bien poquito más agua, pues hay que hacerlo lagos, hay que hacer espacios artificiales para el agua, que restauramos la capacidad y limpiamos el agua además, como dijo el doctor Edith, y para que no tengamos que mandar tanto agua y lo podemos hasta recuperar. Por eso también es un ganar para el Valle de México. El Valle de México sufre de escasez de agua, pues también tenemos agua. Pues hay que limpiar, hay que regular, hay que no expulsar tanto agua y verlo como una calamidad pública. Y para terminar, hay que también empezar a pensar en decrecer la ciudad. Ahorita este es el nuevo conjunto Estadio Azteca que están planeando. ¿Por qué estamos haciendo conjuntos pues básicamente para los desarrolladores, en vez de hacer vivienda digna, asequible y también nuevas oportunidades en otras ciudades, para que no sea siempre todas en la Ciudad de México? Eso haría que no creciera tanto la ciudad y por lo tanto no hubiera tanta necesidad
construir nuevos tubos, etcétera, para expulsar el agua, porque tendrías espacios para el agua. Pero ahorita hay un choque entre el espacio para el agua y el espacio para la ganancia. Eso es lo que está ganando ahorita, es la ganancia, son los desarrolladores. Entonces, para terminar, no fue natural y la solución está en el Valle de México. Gracias. Muchísimas gracias, Dean. Muy interesante. Yo creo que ya hay muchos más elementos de la primera plática que te escuché, ¿no? Ya tienes mucho más datos ahí que son muy interesantes. Sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Gracias. Mira, voy a presentar rápidamente yo para que tengamos espacio para preguntas, para comentarios. Y lo que les voy a presentar, bueno, varios de ustedes ya me conocen. Yo soy Saúl Basurto Hernández, soy profesor de tiempo completo del posgrado de Economía en la UNAM. Y bueno, pues soy economista, ¿no? Déjenme ver si ya pueden ver mis láminas. Voy a compartirles aquí algo muy breve. ¿Sí se ven mis láminas? Sí, sí se ve. Ok. Nada más que déjenme ponerla aquí en... es ¿no? Ahí está. Ok. Bueno, de lo que nos ha hablado Dean, me di a la tarea de, como economista, y he estudiado algunos años ya cuestiones ambientales, me di a la tarea de empezar con las primeras estimaciones de los costos económicos de la inundación, de la decisión que se tomó el 6 de septiembre, perdón. ¿Por qué es importante hacer la cuantificación de los daños en términos monetarios? Una, porque necesitamos saber cuánto nos dañaron, ¿no? Y de cuánto sería el monto para resarcir esto. Pero creo que lo más importante es evaluar la viabilidad de proyectos de inversión que disminuyan el riesgo de inundaciones futuras. Esto es lo que comenta Dean, ¿no? Él nos propone 4 cosas: restringir el drenaje al Valle del Mezquital, restaurar los vasos reguladores, nuevos espacios para el agua y decrecer la ciudad. La cuarta creo que es un poquito, creo que ahí sí, creo que sería más de largo plazo. Pero todas estas cosas, las propuestas seguramente serán más baratas que los daños que nos han generado, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer ahorita rápidamente es mostrarles cómo deberían de ser esas obras. Esas obras deben de ser menos costosas que los beneficios, ¿no? Así lo decimos los economistas, hacer un análisis costo-beneficio, pero en términos sociales. ¿Qué hacemos, no? Los beneficios, ¿a qué me refiero con los beneficios? Si hacemos alguna inversión, entonces vamos a tener algo que se llama los daños evitados, es decir, que no nos volvamos a inundar. Los beneficios o daños que podemos evitar hacer alguna acción es que vamos a disminuir las pérdidas de plusvalía de las casas en la ciudad de Tula y en otras zonas que se inundaron. Vamos a evitar pérdidas humanas, protección de la infraestructura, evitar interrupción de actividad económica, disminución de estrés psicológico. Recuerdo aquellos días que cuando estábamos limpiando, apenas sonaba una patrulla y salíamos corriendo de ahí del centro de Tula. Los beneficios también sería confianza en autoridades, que este es un tema muy, muy importante ahorita, ¿no? Los costos, pues que necesitamos saber cuánto nos cuesta lo que nos acaba de sugerir Dean y saber cuánto nos cuestan otras propuestas que he escuchado por ahí en otras mesas, ¿no? Un atlas de riesgo, planes de evacuación, infraestructura, entre otros. Entonces, si comparamos esto, es cuánto tenemos que invertir para evitar esos daños. ¿Okay? Si vemos en los artículos y en diferentes fuentes, los daños totales de la inundación pueden ser directos e indirectos. Dentro de los daños directos hay unos que son tangibles y unos que son intangibles. Los tangibles son todos aquellos que tenemos un precio, ¿no? Entonces, ustedes fácilmente pueden asociar los daños en edificios, en casas, los muebles que se perdieron,
la infraestructura que se destruyó, los suelos agrícolas, erosión de suelos agrícolas, las cosechas que se pueden perder, el ganado, etc. La interrupción económica tiene un costo muy alto. Los intangibles son las vidas que se perdieron, las lesiones que se causaron, la angustia psicológica, el daño al patrimonio cultural y el daño a los ecosistemas. En los indirectos también tenemos tangibles e intangibles. En los tangibles, la interrupción de servicios públicos, pérdidas de producción por falta de insumos. Algunos de los comercios que están ahí en el centro dejaron de operar y entonces hubo ahí un paro económico. Tráfico por cierres, pérdida de ingresos tributarios. Ahora el gobierno municipal está teniendo una pérdida al condonar algunos de los servicios. Los intangibles dentro de los indirectos están los traumas psicológicos, la pérdida de confianza en las autoridades. Y todo esto tendríamos que contemplar en una valoración de los daños. Sin embargo, no es fácil, ¿no? En un estudio, o bueno, es una revisión de muchos estudios, nos dice que las pérdidas económicas que han causado las inundaciones entre 2000 y 2017 asciende a 538 miles de millones de dólares a nivel mundial, ¿no? Si hacemos una división, no es una métrica, digamos, no es una medida que se deba usar así, pero si solo dividimos el total, los costos totales o los daños totales que se han generado entre el número de inundaciones, cada evento de inundación a nivel mundial cuesta 192 millones de dólares. No es algo preciso porque hay diferentes magnitudes, ¿no? No lo tomen tan en serio, pero es solo para tener una idea. ¿Cómo cuantificamos las pérdidas los economistas? Los economistas ambientales. Podemos hacer una suma de daños, solamente agregando cuestiones monetarias, que sí sabemos cuánto cuesta un refrigerador, cuánto cuesta una televisión, cuánto cuesta un automóvil. Sumamos eso y tenemos el daño monetario, ¿no? Pero esos solo son los tangibles. Luego tenemos otra cosa que es con precios de las casas y es cuánto le reduce el precio o el valor de la casa a una inundación. Ahí se capitaliza ese evento o esa catástrofe. Eso también solo es sobre una propiedad. Sin embargo, como les dije, son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta en una valoración. Tenemos estas dos que estoy en proceso de implementarlas, que es el experimento de elección y es básicamente identificar cuánto estarían dispuestos a aceptar como compensación las personas que fueron afectadas por estas decisiones que se tomaron. Pero esto es un trabajo en proceso, ¿no? Ahora, ¿qué hice para sacar la primera aproximación de los costos de esta decisión? Bueno, pues existe el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas que nos da INEGI. Tengo aquí la ubicación de todos los establecimientos que están en ese directorio de comercios o de otro tipo de unidades económicas en Tula, ¿no? Entonces, los puntitos negros en el mapa son otros comercios que no se inundaron y los puntos rojos son aquellos comercios o empresas o oficinas, todas las unidades económicas que se inundaron. El polígono azul es la zona que se inundó, que fue afectada el 6-7 de septiembre, ¿ok? Y tomando eso, tenemos 698 unidades económicas. Esto es solo para Tula, la parte de Denguí, la parte de San Marcos, la parte de San Lorenzo, todas esas partes, ¿no? Obviamente, lo que voy a presentar ahorita de los montos es para el municipio de Tula, ¿no? Sé que hay otros lugares que también fueron afectados y que valdría la pena ver cuánto fue el costo, ¿no? Lo bueno de las nuevas bases de datos es que ya hay una desagregación muy alta. Entonces, aquí les muestro cuáles fueron los comercios que más se afectaron, que son, según esta clasificación, son los comercio al por menor. Como sabrán, en el centro de Tula hay muchos comercios pequeños, servicio de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, y otros servicios, ¿no? Esos son los tres más afectados. Aquí solamente estoy dividiendo bajo o medio impacto o alto impacto. ¿A qué me refiero con esto? Del lado izquierdo, ustedes tienen el número de establecimientos por rama de actividad económica en donde el agua llegó hasta 1 metro de altura. Y en el lado derecho, donde sobrepasó el metro de altura, ¿no? Como verán, la mayor parte
tiene más de 1 metro de altura en la inundación. Después, bueno, dije, bueno, vamos a ver cuánta producción, cuánto valor se perdió, ¿no? Aquí en este cuadro tengo el tamaño de esos establecimientos, el tamaño de esas unidades económicas, de 0 a 5 empleados, de 6 a 10, así sucesivamente, hasta más de 250 personas empleadas. Estos son unos comercios enormes, ¿no? Son de los más grandes. Como ven, nada más hay uno que tiene más de hasta 1 metro y uno que tiene más de 1 metro. El valor agregado bruto censal, así se le llaman los ingresos totales menos los gastos, está aquí expresado en millones de pesos. ¿Ok? Ese es el valor agregado anual, ¿no? En la suma de todos los comercios que caen en esa categoría. Hay 114 que el agua llegó hasta 1 metro y 584 donde rebasó el metro. Después dije, bueno, no solo es lo que pierde de ventas, lo que está haciendo día con día, sino también perdió acervo de capital. ¿Qué es el acervo de capital? Todos los edificios, todos los muebles que utiliza en su negocio, un coche, etc. También lo reporta INEGI, son establecimientos de Tula, y el personal ocupado que está en esos establecimientos. Entonces, si hacemos la suma de esos establecimientos, son aproximadamente 5,708 empleados que se vieron afectados por la inundación. O sea, esto no lo puedo calcular porque no sé si les pagaron o no, o si los despidieron, o si se paró la economía, no lo sé. Pero lo que sí podemos hacer es decir, bueno, vamos a asumir que hubo una pérdida de valor agregado equivalente a 1 mes para los que tienen un impacto menor y de 2 meses para los que tienen un impacto mayor. Esto es, a lo mejor 1 mes, los que tienen 2 meses no significa que los 2 meses no produjeron nada, sino que el primero a lo mejor produjeron 0 porque tuvieron que hacer actividades de limpieza, entonces no estaban vendiendo nada. El segundo mes, 50%, el tercer mes, 50%, y en 3 meses ya regresaron a su nivel de ventas normal. El acervo de capital ahí es un porcentaje, ¿no? De lo que creo que pudieron haber perdido. Con 1 metro, un 50%, y con 2 metros, un 75%. Esto es debatible. Si lo cambiamos, podemos ajustar las estimaciones. Y con ello, sumando lo que perdieron de ventas, más lo que perdieron de sus capital físico, todas estas cosas que utilizan para producir o para vender, sale un total de 531 millones de pesos. Ese sería el impacto, una primera aproximación del impacto que tuvo sobre las unidades económicas. Ahora, por la parte de los hogares, también tenemos información de cuántas viviendas hay por manzana. Si lo cruzamos con el polígono de inundación, tenemos a cuántas viviendas le impactó la inundación. Entonces son 113 manzanas que en alguna proporción se inundaron, ¿no? Puede ser muy leve, pero tuvieron una inundación. Ahora, ahí sí no soy capaz de ver cuánto se inundó, ¿no? Solamente por aproximación al río pude hacer más o menos una diferenciación entre la magnitud de la inundación. Entonces aquí están clasificadas las manzanas con metros de distancia desde esa manzana hasta el río Tula. Aquí están las que están pegadas al río, ¿no? Que son 0 metros de distancia, hasta aquellas que están a más de 100 metros. Y también hay 2 cosas que tuve que ahí asumir. Una de ellas es que consideramos únicamente al cruzar la manzana con el área inundada, vemos qué proporción de viviendas se inundó, ¿no? Supongamos que fue el 50%. Hubo unas manzanas como en donde está la casa de mis padres, que es ahí en el centro de Tula, solamente digamos que la mitad se inundó y la parte del andador turístico no se inundó, ¿no? Si consideramos eso, o sea, solamente la proporción de la manzana que sí se inundó, tenemos 1,275 viviendas con afectación. Si consideramos
a la manzana en su totalidad, aunque solamente haya recibido un poco de inundación, tenemos 2.425 viviendas, que son las que se aproximan al censo que tiene el gobierno. Entonces está esta división. Dependiendo de cómo lo hagamos, estoy calculando aquí cuánto costaría reemplazar una estufa, un refrigerador, no un automóvil nuevo, pero tiene ahí una proporción. Y eso después le añado, aquí tenemos un problema que es algo que tienen todas estas valoraciones, que es, ¿qué hacemos? Tomamos el valor de reemplazo, ¿cuánto cuesta el refrigerador nuevo? Aquí estoy tomando el más barato que publica Profeco, o el valor depreciado, pero es muy difícil saber el valor depreciado de cada uno de los refrigeradores de las casas, ¿no? Entonces estoy tomando el valor mínimo de Profeco como precio de un refrigerador y las casas que cuentan con refrigerador, etcétera, y aquí asigno una probabilidad de que haya perdido. Las que están al lado del río perdieron todo, 90%, 80%, conforme se van alejando del río, ¿no? Un poco para controlar el impacto. Después, los economistas también tenemos una forma de valorar el tiempo. Entonces, asumí ahí ciertos días en tiempos de limpieza por los integrantes del hogar y un salario valorando ese tiempo en un 50% del salario mínimo. Y lo que sugiere la literatura, que cuando una inundación, una casa pierde el 4.6% de su valor total. Si consideramos eso, tengo dos valoraciones. Una que es, al considerar la proporción, como les mencionaba, 1.275 viviendas, son 107 millones de pesos. Y con las 2.425 son 201 millones de pesos. Ojo que solo esto es algunos bienes, ¿no? Del cuadrito, del diagrama que les mostré, faltan muchas cosas que no son tangibles. Pero esta es una primera aproximación. En resumen, ¿cuál es el costo total? ¿No? Los costos totales, dependiendo de qué casas o qué parte de las manzanas consideremos, es de 733 millones de pesos. A esto, como les dije, es un límite inferior. No se debe tomar como una valoración completa. Faltan otros daños que son intangibles. Y para eso desarrollo la otra cosa que es experimento de elección para saber cuál es el daño total, ¿no? Y contrastarlo con estas cifras. Si ese fuera el caso, ustedes pueden hacer la división del total para las viviendas entre el número de viviendas y saber un promedio de cuánto sería el costo por vivienda. No lo quiero hacer porque creo que debería ser diferenciado. Hubo muchas personas que perdieron mucho más, otros que perdieron mucho menos. Entonces, sí es una cuestión muy minuciosa eso. También por comercio. Lo podemos sacar por comercio, por su tamaño también, ¿no? Entonces, estaría entre 639 y 733 millones de pesos. El daño. Si tuviéramos unas 4 o 5 inundaciones, esperemos que no, sumamos esos valores y seguramente cualquiera de las propuestas, o muy probablemente cualquiera de las propuestas, las que sugiere Dean, las que propone el ingeniero Carlos, las que he escuchado en otros lados, muy probablemente sean menores a esto. Entonces, serían viables económicamente. Pues eso es lo que quería compartirles. Es un trabajo en proceso que me gustaría contribuir en el sentido de decir, hace un tiempo platicábamos con Dean y decíamos, bueno, pues, ¿cuánto cuesta restaurar los vasos reguladores? Ahí sí yo no soy experto. Eso sí tendría yo que tener alguna idea de un ingeniero o de alguien experto en esto. ¿Cuánto cuestan los nuevos espacios? ¿Cuánto cuestan las soluciones basadas en la naturaleza? Y concuerdo con lo que comentan mis colegas. Soluciones basadas en naturaleza, que es algo que el mundo ya está hablando más generalizado, ¿no? No obras grises, sino cuestiones de naturaleza o que se pueden hacer mucho más baratas. Pues ahí lo dejaría. Y no sé, doctor Perló, ¿usted quisiera añadir algo a usted que... Bueno, muchas gracias, Saúl.
la verdad es que hay, me escuchan, ¿verdad? Sí. Hay muchos especialistas muy distinguidos. El ingeniero Carlos Payés, pues es un experto y muchos de los que están ahí, ¿verdad? Entonces, yo en realidad, pues estoy aprendiendo. Quiero, en primer lugar, felicitarlos por hacer este conversatorio, Saúl, porque estoy convencido de que en la medida en que tengamos elementos objetivos, analíticos, históricos, estadísticos, de cálculo económico, de cálculo social, de cálculo político y de toda naturaleza, podremos hacer un trabajo no solamente de identificar las causas de los problemas, sino también proponer soluciones que me imagino todos lo estamos buscando. Es lo que queremos realmente, ¿no? No se trata solamente de quejarse, sino realmente de proponer soluciones. Así que yo quiero felicitar a los 4 ponentes porque realmente hicieron unas presentaciones muy brillantes, gente joven todos ustedes, y ya con un trabajo realmente muy sofisticado. Conozco el trabajo de Dean desde hace varios años, el trabajo de Saúl también, el trabajo de Norma, pues la he leído, pero apenas lo empiezo a conocer, y el trabajo artístico importantísimo de Niévola es fundamental. Realmente la felicito mucho. Entonces, muy bien el trabajo. Yo espero que esto lo pongan, lo suban como una fuente de información para cualquier trabajo. Y me gustaría nada más tomar un par de minutos para señalar que concuerdo con la idea de que la solución no debe de buscarse únicamente en el lugar donde ocurrió la inundación. Hay que buscarla en todo el conjunto. Y yo diría que hay que buscarla incluso desde las cuencas distantes como Cutzamala, como Lerma y otras cuencas importantes que también son parte de este megasistema hídrico que tenemos. Hay que buscar las soluciones en ese conjunto, en esa visión amplia. Entonces concuerdo y creo que todos estamos convencidos de que mientras no se aborden los problemas con un enfoque común en toda la cuenca, en todas las cuencas, en esta megaregión, Arsenio González y yo la hemos llamado la región hidropolitana, y creo que es muy importante visualizarla en esos términos. Un segundo elemento es que hay que pensar las soluciones a escala global, pero también a escala local. Y creo que esto lo había tratado en una ponencia el ingeniero Carlos, ¿verdad? Había mencionado que hay que buscar también qué es lo que sucedió dentro de la cuenca de Tula, y localizar problemas ahí también, porque indudablemente que existen problemas. Y Dean se preguntaba, bueno, ¿por qué no se desfogó la presa Requena? Pues no es tan fácil hacer esa labor. Hay mucha gente que se opone al desfogue de la presa. Y la presa Requena está sumamente asolvada, ha perdido su capacidad. No solamente son los vasos reguladores y el sistema de presas de la Cuenca de México. La presa Endó, la presa Requena, Tashimay han perdido una parte muy importante de su capacidad regulatoria porque están tremendamente asolvadas. Recuerden ustedes que hace ¿cuántos meses? 4 o 5 meses
la gente se quejaba en la presa de Requena de que no había agua. Estaba seca prácticamente, y unos meses después no tuvo capacidad realmente para retener agua. Y esa es una situación generalizada de todos los vasos reguladores y de las presas que existen en la Cuenca de México. Entonces, creo que hay que buscar soluciones en el conjunto. Hay que vincular a los distintos grupos y a las distintas opciones que buscan un mejoramiento del funcionamiento del sistema, y hay que ver cuáles son las decisiones locales que pueden contribuir. Por ejemplo, ¿no debería el municipio de la ciudad de Tula hacer una revisión de su plan de desarrollo urbano y reubicar ciertas actividades que no deben de estar inmediatamente pegadas al río? ¿En qué momento se autorizó que hubiera un hospital? Puede ser, en este caso era público, pero ¿debe de estar un hospital en una zona de riesgo? ¿No debería el municipio redefinir sus zonas de riesgo? Yo creo que sí. Entonces, la responsabilidad creo que es de todos, y todos tenemos que participar en la solución. Y yo diría que hay pasos que se pueden ir tomando. Yo estoy convencido de que el estado de Hidalgo, sus habitantes, sus comunidades, su comunidad académica, debería de participar en los organismos reguladores del agua de la Cuenca de México. Hoy día, el estado de Hidalgo no tiene más que una representación pues simbólica en el manejo del protocolo de operación conjunta del manejo del drenaje en la Ciudad de México. O sea, no hubo, Dean, tú preguntabas, bueno, ¿qué pasó con el estado de Hidalgo? No, ellos no participaban dentro, digamos, con voz y voto dentro de este mecanismo. Entonces yo creo que es muy importante que el estado de Hidalgo se sume a organismos de la Cuenca de México, como son la Comisión de Drenaje y como es también el Fideicomiso 1928, que es uno de los pocos espacios que tiene dinero para hacer obra. Entonces, aceptemos ya que somos una gran región y que todos necesitamos estar bien representados dentro de la misma. Y con eso, Saúl, yo dejaría mi intervención y felicitar otra vez a todos los ponentes. El trabajo que tú estás haciendo es pionero, porque hasta donde yo conozco no se han hecho trabajos de estimación en México de los daños por inundaciones urbanas de este tipo, y todo lo que hacen ustedes realmente es muy importante y espero que lo sigan haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Perló. Valiosísimos comentarios. Sí, ingeniero, si gusta. ¿Puedo hacer un comentario? Claro, claro, adelante. Bien. En primer lugar, sumándome a lo que mencionó el doctor Perló, debo decir que estoy corrigiendo mi percepción que tenía yo de ustedes. Cuando leí las primeras declaraciones de Dean al Washington Post, creí que eran un poco elaboradas desde el cuarto al quinto piso. Veo que están hechas en el primer piso. Felicidades, Dean. Estaré en contacto contigo. Tu combinación antropológica, ingeniería civil, la estás poniendo al servicio de quienes lo necesitan. En esas condiciones, quiero brevemente comentar que en el mes de julio recibimos la invitación de Greenpeace. Hicimos un recorrido por julio y agosto y precisamente
unos 6 días antes de la inundación salieron unos documentales donde indicaban que las dos cuencas tienen que manejarse simultáneamente, pero que el origen de los problemas y de la responsabilidad está en la Ciudad de México. El día de mañana tendremos una visita de campo al sur de la Ciudad de México, donde estaremos iniciando los preparativos para la primera de muchas pequeñas plantas de tratamiento que necesitan implementarse. Nosotros llevamos ya un poco más de 250 plantas en distintos lados de la República, con su reuso correspondiente, siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. El agua residual no es un desperdicio, es una riqueza que debe tratarse y reusarse, con lo cual se disminuirían los insumos no lógicos de agua de las cuencas externas, del Cutzamala y de otras más, y de ahí ir desarrollando un proceso dinámico que sea al mismo tiempo colectivo, pero como lo acaban ustedes de mencionar, con sus individualidades. Terminaría yo comentando el hecho de que cualquiera de los planes requiere 3, 5, 7 años mínimo, y en junio del año que entra va a volver a haber lluvias al respecto. Aparte de lo que mencionaba el doctor Perló, nosotros evaluamos, aquí estamos a 3 kilómetros de la presa Requena. La presa Requena está saturada, está asolvada en 68%, y el 32% restante no está intercomunicado. Son pequeños laguitos que aprovechan los pescadores haciendo milagros. En esas condiciones hay que proteger, no provisionalmente, hay que proteger urgentemente el centro del río de Tula en la parte urbana. Son 3.8 kilómetros. Los presidentes municipales piden 3,000, 5,000 millones de pesos. Tenemos una propuesta que con los empresarios de Tula, nosotros aportando nuestra maquinaria a título gratuito, nada más cubriendo el gobierno gasolina y sueldos, con 270 millones de pesos, que son 14, 15 millones de dólares, se puede, por el medio de acolchamiento de concreto y cambiando y abriendo los puentes. Los puentes ahorita son el tapón para que pase el agua. El Instituto de Ingeniería propone un área de tránsito de avenidas, concuerdo con ellos, de 115 metros cuadrados. Donde están los puentes hay 78 y 80. En algunos lugares determinamos unos remansos, un backwater de 1,20 metros. Son situaciones que pueden corregirse y deben corregirse antes de que empiece junio de 2022. Me voy a permitir hacer comunicación cercana con la gente. Estoy hablando equivocadamente en singular. Hemos participado más de 20 especialistas de la UNAM, Instituto de Ingeniería, Instituto de Geología. Estamos ahorita evaluando problemas potenciales del COVID, etcétera, para tener un programa completo que ya habíamos presentado a Conagua, ya había habido un buen avance, vino un torbellino político y volvimos a retrasarnos como 2 meses. Síntesis, muchas gracias, han hecho un trabajo muy positivo y vamos a juntar fuerzas para hacer algo ya, de inmediato. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos. No sé si alguien más quisiera preguntar. Hay una pregunta aquí, que es Unidos por Tula. No sé si quieran hacerla con el micrófono. Si no la leo. A ver. Hace unos días el presidente de la República presentó un decreto el cual plantea considerar las obras de infraestructura que desarrolla el gobierno federal como de seguridad nacional, ¿no? Todo el mundo escuchó este decreto. ¿Corre algún riesgo el río Tula
que el gobierno realice obras sin considerar a la sociedad y a la información que obliga la ley de transparencia. Si leo bien es si tenemos riesgos, ¿no? sobre los recursos que podrían fluir hacia este tipo de obras con el decreto, ¿no? Y sobre la transparencia. No sé si Dean, Edith, quisieran comentar algo, si no. Bueno, y la verdad es que perdón. Sí. Perdón, nada más. ¿Cómo lograr la grabación que están haciendo ustedes esto? ¿La podemos obtener? Sí, claro. Estoy grabando la sesión y después cuando la ponga en YouTube, sin los problemas técnicos que tuvimos, se las comparto a todos los asistentes, ¿no? Muchas gracias. Sí. Bueno, nada más un breve comentario porque no he revisado ese decreto aún, pero lo que me han comentado muchas comunidades que han luchado en contra de inundaciones y por informaciones que ya dicen seguridad nacional. De hecho, ya esa excusa ya existe, ya lo ocupan para negar la información muchas veces. Entonces, no me han enfrentado eso personalmente con transparencia, pero entonces no sé si eso sería tal vez un paso peor, hacia lo peor en vez de hacia más abierto, pero la transparencia es fundamental. Yo creo que algo que no pude comentar aquí, pero en mi investigación como antropólogo, pues recorrí por muchas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México que se inundan y muchas veces no saben a qué drenaje están conectados o cómo funcionan y cómo están interconectados con, por ejemplo, Tula. Y eso, por tener esa información tan cerrada, pues se dificulta mucho la movilización y articulación social de forma colectiva. Y yo creo que eso sí es un gran impedimento. Y lo que yo pensaría, pues desde lejos, es que si lo que hay que evitar es que se dividan esos de justamente el Tula y los intereses del Valle de México y justamente, como dice el doctor Perlo, del Lerma, etcétera. Todos hay intereses en común y hay una forma de proceder justamente de todos y todas. Edith, no sé si quieras comentar algo adicional. Brevemente nada más. Yo considero desde mi punto de vista y lo que he estudiado que sí, se pueden realizar obras sin consultar a la misma sociedad. Muchas de las obras que se han realizado no se ha consultado a la misma sociedad. Es más, la sociedad no tiene información porque no saben a veces ni lo que se está construyendo ni para qué se está construyendo. Entonces, de que existe la posibilidad, existe. Y en cuanto a la transparencia de la información, es lo mismo. No sabemos si se va a dar toda la información o no. ¿Qué es lo que sucedió con la planta de Atotonilco de Tula? Se inauguró y todo, y uno busca cuándo se inauguró, cómo está funcionando la planta, y hay tan poca información o tan pocos datos con los que se puede trabajar que uno dice, entonces, ¿cuál es la importancia de estas grandes obras? Entonces, finalmente sí existe la posibilidad, sí hay una probabilidad en que la misma sociedad siga sin estar informada y que se hagan obras sin consultar las necesidades de la misma sociedad. Gracias. Sí, creo que hay la importancia de socializar lo que estamos platicando y lo que venga, ¿no? Adelante en las obras de infraestructura, que fue uno de los argumentos en días pasados sobre estos tiempos, hace 4 años, si no me equivoco, cuando se hizo la defensa de los árboles, ¿no? Toda la defensa para no encementar el río, ¿no? Que no hubo la suficiente transparencia. No sé si alguien más tenga algún comentario. José, no sé si quieren abrir su micrófono o levantar la mano. Está abierto, creo. Sí, Adriana Durán también. Sí, José Laguna primero. Gracias, buenas tardes a todos. Quizás me vieron que apenas entré, pero estaba escuchando con mi esposa Rocío Tirado. Que pasa que venía llegando de viaje y no me había podido conectar directamente. Pero, pues primero que nada, felicitar a todos los ponentes por esta excelente información y coincidir ampliamente con el doctor Chaín en el sentido de que el problema no es de nosotros, no es del río Tula, el problema viene desde la Ciudad de México y lo que hemos venido platicando en diferentes sesiones que hemos tenido de manera particular aquí en Tula. Esta situación nos explotó en la cara
a todos los habitantes. Creemos que desde nuestro punto de vista muy particular, pudo haberse evitado con un mejor manejo de las situaciones de Conagua, el no dejar que se inundara tanto que subiera tanto el nivel de las presas, perdón. Hemos visto también el tema de los vasos reguladores, tantos que hay en Ciudad de México que están en desuso y que son elementos son objetivos a un corto plazo que se pueden manejar por parte de las autoridades para evitar, que creo todos coincidimos en el primer objetivo, que es que Tula se vuelva a inundar. Estamos corriendo contra reloj. En mayo, junio tendremos las primeras lluvias de la siguiente temporada más intensas. Y finalmente, aunque se ha venido hablando de que esto es una decisión política, hay decisiones políticas que son, espero no sea redundante, muy en el papel. Pero esto no es una decisión política, esto es una decisión técnica a la cual muchos de los que estamos aquí estamos sumados para encontrar la mejor solución, porque el agua no entiende de política, el clima no entiende de política. Va a venir y va a tomar su derecho que por ley le corresponde desde mucho antes que estuviéramos nosotros, y va a volver a pasar lo mismo. Entonces, si seguimos en el tenor de este frente común como sociedad organizada de la región de Tula por todas las comunidades que están directamente afectadas y con el objetivo de proteger nuestros intereses, pues creo yo que vamos por buen camino. Arrimarnos con las autoridades, expresarles que no solo es porque se nos ocurrió, tenemos a un excelente grupo de personas que tienen experiencia en esto, que tienen conocimientos y sobre todo que podemos ser una voz a nivel mundial, porque no solamente somos los que estamos aquí, hay activistas ambientales mexicanos, hay internacionales con los cuales podemos seguir haciendo ruido, y es simplemente tomar en cuenta nuestra voz, que tomen en cuenta nuestra voz porque nosotros vivimos aquí, nosotros somos los afectados directamente. Las autoridades que puedan tomar la decisión, ellos no viven aquí. Ellos van a tomar una decisión sin sentir esa afectación que podemos tener, y creo que no es correcto del todo. Y finalmente me gustaría poner una situación en la mesa que a lo mejor no se va a dar, ¿verdad? Porque pues a veces nuestra misma idiosincrasia no nos lo permite, pero creo que la Ciudad de México y el Estado de México nos deben una disculpa. Esa es mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que sigue Adriana Durán, y si pueden usar la herramienta sería más fácil para mí verlos, ¿no? Listo. Creo que no nos funciona su micrófono. Bueno, yo no la escucho, no sé los demás, creo que no. No sé si tenga ahí, ahorita está ahí, se supone que... Está deshabilitado su micrófono. No, ya está habilitado, pero no sé si tenga algunos audífonos. Si no tiene ahí a la mano, a lo mejor intentamos... Con volumen. Si no, si quieren, vamos con la siguiente, en lo que vemos si se puede, ¿no? Una disculpa con Miriam Edith García, que me equivoqué en su nombre, pero me refería a ella dentro de las participantes. Entonces, un saludo, Miriam Edith, y pues sí he leído tu trabajo y tus trabajos y son muy interesantes. Así que me equivoqué, pero lo corrijo ahora. Sin problema, gracias. Está Norma y después la doctora Gabriela, ¿no? Norma Reyes, no, es que a lo mejor lo dejaron levantar hace un rato, ¿no? Cuando pedí que, sí, ok. Entonces, la profesora Gaby, ¿no?
Buenas tardes, Saúl. Bueno, pues primero agradezco la invitación y el poder participar en este conversatorio y bueno, he escuchado atentamente todos los trabajos de quienes han expuesto y pues coincido con cada uno de ustedes desde que este es un aspecto que se tiene que abordar en el sentido político, sin ser reiterativo en ello, ni pensar en algún partido o lo que sea, sino que realmente los tomadores de decisiones tienen que visualizar de manera holística este problema, porque no solamente es económico, político, es ambiental, social, y pues todos sabemos el gran desconocimiento que hay por parte de quienes diseñan los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial, que no consideran todos estos aspectos, que bueno, estamos viendo ya las consecuencias, pues dado el crecimiento poblacional y bueno, las afectaciones del cambio climático y demás, ¿no? Entonces, son problemas que se tienen que abordar así, desde todas estas perspectivas, para que realmente podamos aportar soluciones. Entonces, creo que esto es un buen inicio, el difundir y hacer del conocimiento de la sociedad, porque como lo mencionaba la doctora, o sea, también hay una falta de información por parte de la población, y estos foros, bueno, pues tienen que bajar así a toda la población y estar informados de qué es lo que está pasando, cómo podemos resarcir cada uno desde nuestras trincheras esta problemática, pues para que no siga creciendo esa bola de nieve que, como ya también dijeron, pues nos explotó ya ahora, ¿no? Digo, yo ya tengo algunos años que no vivo en Tula, pero pues mis raíces, mis familiares, están allá. Entonces, bueno, pues soy de esta región y me sumo, por supuesto, a todas aquellas iniciativas que podamos hacer y en donde podamos ayudar como hidalguense y pues como hija de Tula también, pues mis felicitaciones y pues estoy a la orden para lo que se requiera. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues le vamos a tomar la palabra Sí, para hacer sí, claro. algunas actividades, ¿no? Sí, Raúl. Hola, linda tarde a todas, a todos. O sea, me parece como muy bonito, me resulta muy bonito verlos a quienes conozco y a quienes no, pues también escucharlos me resulta súper agradable. Igual me gustaría como reiterar lo que ya se ha dicho, que es un encuentro, un conversatorio, un foro de los que hacen falta, pues me parece como que es súper importante que en este tipo de espacios se escuchen voces muy plurales, que tengan algo importante que decir, que tengan su propia perspectiva y que sea una perspectiva que aporta. Y, o sea, a mí más bien me gustaría como pensar un poco en lo que tanto el doctor Perló como Dean apuntaban, y creo que un poco también Edith, pues, como pensando el tema de las soluciones. Me parece como bien importante dimensionar como el territorio del Valle del Mezquital como parte fundamental en otro proceso más grande y más poderoso quizás en términos territoriales, que es pues la megalópolis, ¿no? O sea, el proceso megalopolitano regional del centro de México, abanderado por Ciudad de México particularmente, pues es como una cosa pues, muy jerárquica y muy asimétrica en términos de la toma de decisiones particularmente, ¿no? O sea, un poco lo que apuntan siempre es eso, como quién está tomando las decisiones y a qué intereses está respondiendo y cuál es el papel del Valle del Mezquital en esa territorialización de las decisiones. Y me parece como un aspecto fundamental, pues, pensar en eso, porque todo el tiempo está recurrentemente saliendo. Y a mí, en ese sentido, pues, un poco siguiendo la provocación de Dean, o sea que no somos el único territorio que se encuentra a merced de las decisiones que se toman en Ciudad de México a propósito del agua, sino que como apuntaban ya, y un poco la figura que el doctor Perlot nos retrata en aquel libro, creo que es en La guerra por el agua, pues que hay un sistema mucho más complejo de territorios articulados técnicamente ahí que es importante
identificar, y a lo mejor, o sea, también vale la pena pensar en cómo las problemáticas de Tula son problemáticas diferentes a las de los pueblos del sistema Cutzamala, pero que pueden articular intereses compartidos, ¿no? De resistencia en términos de la toma de decisiones a nivel político e institucional, y cómo desde Tula se puede, o desde cualquier otro lugar, pues, articular esfuerzos de organización colectiva que permitan eso, reivindicar los derechos desde la justicia ambiental, que por ahí retoma siempre Edith, pues de todos los territorios de esta megalópolis, en términos de igualdad, ¿no? O sea, o de equidad, pues, y entonces cómo pensar estrategias desde este grupo colectivo muy fuerte que creo que se está conformando acá a propósito de lo de Tula, para, pues, tener participación política en esa toma de decisiones. Entonces, nada, o sea, felicitarlos, y es una de las cosas que se me estaban viniendo a la cabeza y estoy a lo mejor pensando en voz alta. Pero muchas felicidades, un abrazo a todas y todos. Les felicito y les mando un abrazo. Muchas gracias, Raúl. Alguien que tenga algún otro Servidor, Raúl, yo quiero hablar. Ok, sí, Alejandro Juárez. Gracias, muy amables. Bueno, estoy impresionado por la cantidad de información que nos han dado los panelistas que acabamos de escuchar. Lo que veo es que tienen un gran conocimiento y un gran trabajo previo para poder en tan breves minutos abrirnos panoramas tan amplios que contribuyen a que comprendamos la problemática que dio origen ahora un pequeño suceso, pero es toda una larga historia de calamidades las que ha traído el vertir aguas negras en la cuenca del río Tula. En este balance que se hace de dónde proviene toda la cantidad de agua que finalmente en una u otra manera viene a dar al río Tula, no hay que olvidar que el estado de Hidalgo también contribuye a ese gran caudal. A lo largo de la carretera Pachuca-Ciudad de México hay una línea de pozos que no sé si algunos de ustedes la conozcan. Empieza después del primer pozo, a lo mejor 5 pulgadas, la tubería, pero cada 1,5 kilómetros hay un pozo, y los últimos que me tocó ver, porque viajaba yo diariamente hacia México en aquellos tiempos desde Pachuca, los últimos tubos son como de 7, 8 metros de diámetro, ¿no? En esa gran línea de pozos. Y ahí va un caudal que no tengo desafortunadamente el dato, no sé si el ingeniero Payés, que tiene gran experiencia en esto, tuviera el dato del volumen de agua que aporta en metros cúbicos por segundo de agua potable, porque es agua para uso potable en la Ciudad de México. Entonces, creo que es una desgracia que, siendo un aportador de agua de primera calidad del estado de Hidalgo hacia el Valle de México y específicamente a la ciudad, pues reciba a cambio lo que todos sabemos que ha recibido. Yo quería recordar nada más este dato para que no dejemos de tenerlo en cuenta en nuestros proyectos, en nuestras estimaciones y en nuestras negociaciones que se tengan que hacer o reclamaciones ante las autoridades que deben poner el remedio a esta problemática. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Sin duda es un problema complejo, ¿no? Aquí estamos varias visiones y aún así creo que falta explorar algunas cosas, ¿no? Para poder plantear con más solidez. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta para los participantes, para Dean o para Edith, o Níbola ya nos dejó porque ya era muy tarde en España. Pero no sé si hay algún otro comentario. No sé si Adriana Durán, no sé si pudo resolver lo del micrófono. Creo que no. Bueno. O si no, por chat. Por chat a lo mejor nos puede
ya nos escribió aquí algunos comentarios, pero creo que no hay ninguna pregunta, ¿no? Bueno, pues son las 6. No me queda más que agradecerles. Saúl, Sí, nada. disculpa que te interrumpa, pero creo que Angélica Arellano también tenía un comentario. Sí, justo voy a eso, Perdón. Sí, justo voy a eso. A todas y a todos les quiero agradecer que hayan participado. Ahorita le voy a pedir y agradecer al mismo tiempo a la Red de Conciencia Ambiental por haber organizado este foro, esta conversación. Quisimos hacerlo más como una plática y me gustaría que ellos nos dieran un mensaje, ¿no? Ellos hace unos años estuvieron participando activamente en la defensa de los árboles, en el proyecto que se tenía para poner cemento al río. Entonces, les pediré que nos hagan favor de darnos el cierre. No sé si estén por ahí listos. A ver. Yo, Saúl, soy la señora Luz María Oviedo, pues la más viejita del grupo. Y yo te recuerdo mucho que viniste a una conferencia y me da mucho gusto que saliste de la escuela de aquí de Cruz Azul. Me siento muy, muy orgullosa de que un joven tan valioso como tú esté ahorita en el control del panel. De veras, muchas felicidades. Mira, yo lo que quiero o lo que oí es que no debemos sumar, no dividir, porque el dividir es lo que está ocasionando todo esto. Yo realmente siempre pedí de luchar por los árboles, tú lo sabes. Y yo no quiero que ese río sea cerrado, porque no vamos a quedar sin agua. O sea, todos esos escurrimientos que están hablando y que tienen los pozos es porque este río los ha hecho. Si no tuviéramos ese río, no tuviéramos nada, Saúl. Y a mí lo que más me preocupa y que no han tomado en cuenta las gentes, quieren todas esas cosas, que hay 17 escuelas que están a orillas del río y que 2 fueron inundadas. ¿Qué futuro le espera a esos niños? Si a un lado pues, respiras podredumbre, esos niños, ¿qué futuro les espera? Yo sí quiero que los que están haciendo grandes planes para entubar el río, que piensen que un río no puede ser entubado y que así no nos los dejaron los toltecas. Muchas gracias, Saúl, por favor. Pues muchas gracias por la felicitación. Aquí también hay otro exalumno del bachillerato Cruz Azul que ahí estoy viendo que se está riendo. Raúl también es egresado aquí anda también tratando esos temas. Sí, no sé si Angélica. Soy ambiental, pues a dar a los participantes, a Saúl que nos apoyó para dar forma a todo este evento y pues que de verdad nuestro nombre lo dice, desde hace 4 años que empezamos esta lucha. La señora lucha empezó hace 7 con lo de los árboles, pero nosotros hace 4 años hemos ganado porque se tome esa conciencia para los ciudadanos, porque finalmente como antes de que, y sobre todo como padres y hijos, creo que no le escuchamos bien, no sé si soy yo, si no, a lo mejor apague su cámara. Ya, en el micrófono, ya. Ok, sí, creo que ya. No, la invitación es para que la gente se sume, los habitantes de esta zona, porque lo que yo decía, si como habitantes tenemos la responsabilidad, creo que como padres la tenemos al doble, porque ya no solo somos nosotros, tenemos hijos que podrán vivir las consecuencias, como bien lo dice la señora. Esta investigación la hizo Norma Reyes a través de estos años, y a través de esta investigación se descubrió que había 5,000, un padrón de 5,000 alumnos que todos los días, alrededor de 8 horas, están en los márgenes del río Tula. Entonces creo que eso nos hace tomar conciencia como papás del riesgo que viene, porque como bien dice el doctor Dim, las obras no se necesitan aquí para evitar la inundación, se necesitan, como han mencionado los otros ponentes, para otras cosas, para evitar
para poder restaurar nuestro río, para poder limpiar nuestras aguas, nuestras propias descargas, pero que finalmente el riesgo de inundación estará latente si permitimos que ese río sea pavimentado. Entonces, bueno, por nuestra parte, este agradecimiento al doctor Dean, y bueno, pasamos al presidente de la red, que es el doctor Saúl, tu papá, para que dé el cierre de este evento. Es que ahí está el micrófono. Agárrenlo del otro lado. Por eso no se oye. ¿De acá? Sí. Aquí está en la puntita. Sí, ¿escucho? Ahí está bien, sí. Agradecer a todos, digo en particular. Creo que no, creo que mejor apaga la cámara porque no se escucha. Ahí. Sí, pero se me hace que se va a cortar. Bueno, que se escucha cortar. Sí, creo que no, no tenemos éxito. Para otras cosas, para evitar, para poder restaurar nuestro río, para poder limpiar nuestras aguas. Creo que no, ¿verdad? No escuchan ustedes. No. ¿Nos escuchas? Ahora creo que sí. De ahí no se muevan. A ver. Listo, de ahí no se muevan. Que aquí sí. Ven, parad. Acá es el micrófono, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¿Sí? Listo, de ahí no se muevan. Creo que no, ¿verdad? Bueno, para no entretenerlos más, porque sé que ya es tarde, ya llevamos 2 horas aquí conversando. Quisiera agradecer a Dean por su disponibilidad de compartirnos todas estas discusiones en las que has estado trabajando. Seguramente te daremos más lata más adelante y nos gustaría que todos los presentes también. Muchas gracias a la doctora Edith por la presentación y quizá podamos seguir trabajando en algunas cuestiones de cambios en rendimientos por tratamiento de aguas. Eso sería interesante, que era una de las preguntas que tenía. Ver cómo ha afectado a lo mejor los rendimientos de ahí de la zona, ¿no? Porque es una de las controversias importantes. También al doctor Manuel Perló, muchas gracias por participar. Usted ha trabajado desde que lo conozco y más allá. Ha trabajado estos temas y nos hemos visto por ahí en el Salto, ¿no? Ya hemos visto en la zona. Y al ingeniero Carlos también, ¿no? Que nos gustaría seguir trabajando en conjunto y seguir platicando. Y a todas y todos los que están presentes, si es de su interés, podemos seguir colaborando, ir aterrizando muchas cosas. Apenas son 2 meses y medio de la inundación que nos hizo iniciar estas conversaciones, pero a lo mejor podemos ir cada vez presentando cosas más aterrizadas, cosas más propuestas, propuestas más aterrizadas. En algún momento platicábamos con Dean sobre un policy brief, como algo que diga, bueno, pues sugerimos esto, con base en información disponible, ¿no? Esa sería la idea. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiera decir algo más. Si no hay más, me dio mucho gusto saludarles y espero verlos en persona en algún momento que nos permita la pandemia, ¿no? Pues cuídense mucho y nos vemos pronto.